Hola a todos, bienvenidos a este canal, bienvenidos a este mundo matemático. En el video de hoy vamos a empezar a ver el tema de conjuntos. Primeramente vamos a dar una definición de un conjunto. El conjunto va a ser una lista, una colección, también al conjunto se lo suele llamar clase, de objetos bien definidos. Más adelante vamos a charlar este concepto de ser bien definido. Estos objetos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser números, personas, letras, etc. Y a esos objetos que conforman el conjunto los vamos a llamar elementos. Vamos a pasar entonces a ver unos ejemplos de conjuntos. Si nosotros consideramos este grupo de números formados por el 1, el 3, el 7 y el 10, podemos decir que estos 4 números conforman un conjunto. Por ejemplo, también podríamos pensar en todas las personas que habitan la Tierra y agruparlas en un conjunto. También podríamos, por ejemplo, considerar todos los números pares. Para nombrar a los números pares podemos utilizar claramente la palabra o podemos utilizar esta forma de escribirlos donde vamos listando los primeros elementos y damos como una intuición de cómo seguiría esta lista de elementos y como va 2, 4, 6, 8 ya nos hace pensar en que se está refiriendo solamente a los números pares. También, por ejemplo, podríamos considerar todos los números naturales. Les recuerdo que los números naturales son los números positivos sin coma a partir del número 1. Vamos a pasar entonces ahora a dar la definición de conjunto finito o infinito. Cuando hablamos de estas definiciones nos estamos refiriendo a la cantidad de elementos que tenemos en el conjunto. Si la cantidad de elementos se puede contar, por más que sean muchos, si yo los puedo contar desde el primero hasta el último, es decir, que esa cuenta que hago tiene un final, se acaba, se dice que el conjunto es finito. Por el contrario, si yo nunca puedo dejar de contar los objetos porque no tengo un último objeto o elemento, es decir, que mi conjunto no tiene fin, y ahí el conjunto se dice infinito. Vamos entonces a retomar los ejemplos anteriores en el ejemplo 1 y vamos a ver si esos conjuntos planteados son finitos o infinitos. En el primer conjunto, como ya dijimos, consta de 4 elementos, estos 4 números que tenemos escrito acá. Por lo tanto, es un conjunto finito. Ahora bien, cuando pasamos al segundo ejemplo y pensamos en todas las personas que habitan la Tierra, podríamos llegar a pensar que es un conjunto infinito porque la cantidad de personas es muy grande, es un número muy grande. Pero si nosotros nos ponemos a contar a todas las personas que habitan la Tierra, en algún momento vamos a terminar de contar porque llegaríamos a la última persona en nuestra lista. Por lo tanto, si bien este conjunto de personas que habitan la Tierra tiene una cantidad muy grande de elementos, pero es un conjunto finito. Si por ejemplo pasamos al otro ejemplo, al ejemplo de los números pares, en este caso los números pares no tienen fin, no hay un último número par. Por lo tanto, este conjunto es infinito. Lo mismo sucede con los números naturales. Los números naturales, si bien empiezan en el número 1, pero no tienen un número en el final de esa lista de números. Por lo tanto, también es un conjunto infinito. Antes de seguir, vamos a ir a todo lo contrario de lo que serían estos conjuntos finitos o infinitos, que es el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que carece de elementos, es decir, un conjunto que no tiene elementos, que tiene 0 elementos. Se lo llama conjunto vacío y se lo denota con este símbolo que es como una especie de 0 tachado. Entonces, este símbolo va a ser para el conjunto vacío. Ahora sí vamos a pasar a ver la definición de los conjuntos. Vamos a pasar a escribir formalmente los conjuntos en escritura matemática. Y esto es a lo que nos referíamos al principio cuando decíamos que un conjunto esté bien definido. Un conjunto, para estar bien definido, va a tener que tener como un nombre en sí el conjunto. Ese nombre, matemáticamente, lo vamos a representar con letras mayúsculas. Y en caso de que tengamos que referirnos a los elementos del conjunto, vamos a utilizar letras minúsculas. Vamos entonces a retomar los ejemplos que vimos al principio en el ejemplo 1 y vamos a definir esos conjuntos.
Entonces, cuando vamos a definir los conjuntos tenemos dos formas de hacerlo. Acá vamos a empezar explicando la definición por extensión. En la definición por extensión lo que hacemos es listar uno a uno los elementos del conjunto. Por lo tanto, por lo general, este tipo de escritura se utiliza para conjuntos finitos. No obstante, puede utilizarse la escritura de extensión para conjuntos infinitos. Vamos entonces al primer ejemplo donde teníamos en el conjunto estos 4 números. Entonces, le tenemos que dar un nombre a este conjunto. Por ejemplo, podemos utilizar la letra mayúscula A. Como los vamos a listar por extensión, los escribimos uno a uno, como vemos acá, separados por coma o por punto y coma, es exactamente lo mismo. Y lo que es importante es que los conjuntos siempre en el principio y en el final llevan las llaves, es decir, los elementos del conjunto se escriben entre llaves. Y esto es a lo que nos referimos con que un conjunto está bien definido. Bien, su escritura tiene letra mayúscula para el nombre del conjunto, está entre llaves y luego adentro está descrito los elementos del conjunto. Para el inciso B, teníamos todas las personas que habitan la Tierra. Entonces, ¿cómo podríamos listar o nombrar a todas las personas que habitan la Tierra? Bueno, justamente podríamos utilizar sus nombres. Entonces vamos a llamar a este conjunto B y acá podríamos ir poniendo, por ejemplo, los nombres de todas las personas que habitan la Tierra. Fíjense en que acá estamos utilizando esta notación de 3 puntos. ¿Por qué? Dijimos que esto es un conjunto finito, entonces nosotros podríamos tranquilamente escribir desde el primer nombre hasta el último nombre de las personas que habitan la Tierra. Pero son bastantes, bien, sería un conjunto bastante extenso, finito, pero bastante extenso. Entonces, lo que podemos utilizar es este tipo de notación, en el cual listamos los primeros elementos que nos dan una idea de qué elementos conforman el conjunto y con estos 3 puntos damos por entendido que esta lista que estamos haciendo acá sigue el mismo patrón. O sea que esta forma de escribir es también la que podemos utilizar cuando queremos escribir un conjunto infinito, pero por extensión. Vamos entonces ahora a explicar cómo definimos un conjunto cuando lo hacemos por comprensión. Para hacerlo por comprensión, lo que utilizamos es alguna propiedad que cumplan los elementos. Este tipo de definición de conjunto puede usarse tanto para conjuntos finitos como infinitos, pero es una definición que se usa más particularmente para conjuntos infinitos. En nuestros ejemplos teníamos el ejemplo C, donde teníamos considerado todos los números pares y ya dijimos que es un conjunto infinito. Entonces podemos escribirlo, por ejemplo, de esta forma. Lo llamamos el conjunto C. Entre llaves también, por más que sea por comprensión, los conjuntos siempre se escriben entre llaves. Y acá lo que dice es lo siguiente. El C contiene los X, ven que este es un elemento, por eso esta X está con minúscula. Entonces son los X tales que X es par. De esta forma estamos diciendo que estamos considerando a los números pares. A todos esos números los estamos representando con la letra X minúscula. Para el último ejemplo que teníamos, el de los números naturales, utilizaríamos una escritura similar a la anterior. Lo llamamos el conjunto D y entre llaves escribimos X tal que X pertenece a los números naturales. De esta forma estamos considerando a todos los números naturales. Los símbolos que utilizamos acá son esta barra inclinada y estos 2 puntos que ambos significan la palabra tal que. Y luego el otro símbolo particular de los conjuntos es esta especie de E, que es el símbolo de pertenece. Y hablando de ese símbolo, vamos a dar la definición de pertenecer a un conjunto.
Entonces, cuando un elemento está en un conjunto, se dice que X o que ese elemento pertenece al conjunto A o el nombre que sea que tenga el conjunto. Y la notación es justamente la que vimos recién. X sería el elemento, el símbolo de pertenece y el nombre del conjunto, en este caso A. En caso contrario, es decir, que si ese elemento no está en el conjunto, vamos a decir que no pertenece. Y lo que hacemos en la notación matemática es tachar el símbolo del pertenece. El símbolo entonces así solo es pertenece, el símbolo tachado es no pertenece. Vamos a pasar al ejemplo y vamos a tener en cuenta de los conjuntos que estábamos trabajando, el conjunto C, que era el conjunto de los números pares. Entonces, por ejemplo, si consideramos el número 14, el 14 es un número que es par, por lo tanto el 14 pertenece a este conjunto C, porque el conjunto C está agrupando a todos los números pares. En cambio, si consideramos, por ejemplo, el número 15, como el número 15 es un número impar, el 15 no pertenece al conjunto C, dado que en el conjunto C solo tenemos los números pares. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó y te fue de ayuda, te pido que le des like, que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Lo compartas en todas tus redes sociales para que tus compañeros también puedan entender estos temas y nos vemos en la próxima.